Hoy ponemos al punto, nuestra sección al punto a los 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo vamos a hacer en varias oportunidades, pero hoy puntualmente lo hacemos porque se conoció la encuesta de la firma Invamer Gallup que hace para nuestros colegas de Caracol Noticias, quienes nos la han permitido mostrar por cortesía de ellos, Blue Radio y El Espectador. Ahí están midiendo la percepción del país sobre estos primeros 100 días de gobierno del presidente de la República. Vamos a mostrarles la primera. Tiene que ver con la aprobación del jefe de Estado. Y aquí hay varios datos interesantes. El 49.7% de los encuestados aprueba la gestión del presidente frente a un 42.7%. Arranca en positivo el presidente de la República. Por rango de edad, los jóvenes entre 18 y 24 años son los que más lo respaldan, con el 59.6%. Los jóvenes entre 25 y 34 lo respaldan, tal vez el segmento que más lo acompaña, con el 50.7%. Ya entre los adultos entre 35 y 44 años lo respaldan en un 46%, cifra positiva. También en el rango de edad entre 45 y 54 años acompañan la gestión del presidente en un 49%. Y ya las personas que tienen 55 años o más lo respaldan en un 45.5% frente a un 44% que lo desaprueba. En los rangos de edad, el presidente tiene favorabilidad en todos los rangos encuestados. En cuanto a estratos, también el presidente tiene favorabilidad absoluta. En el estrato 1 y 2 tiene una favorabilidad del 49.4%. El estrato 3 es el que más lo acompaña, es decir, la clase media, con el 50.7% frente al 41.7%. Ya los estratos altos, 4, 5 y 6, también acompañan en su mayoría al presidente de la República, con el 49%. Obviamente, en cuanto a la afinidad política, quienes más están con él es los que se identifican con la izquierda en un 77.2%, el centro en un 47.1%, y los que se identifican de derecha sí no lo acompañan. Hay el 53.3% desaprueba su gestión, y quienes no tienen afinidad política también desaprueban su gestión en mayoría, con un 45.4%. Vamos a ver ahora qué piensan los encuestados frente al equipo de gobierno, porque aquí la cosa cambia. Vamos con la gráfica. Aquí preguntan, ¿conoce usted y tiene una opción favorable o desfavorable de esta persona? La mayor favorabilidad, que tiene el mayor reconocimiento, un 74.5% del país se reconoce a Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, y el 45.7% tiene una imagen favorable de ella. Luego sigue el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Lo conoce el 34.4% del país, con una imagen favorable del 20.9% frente a una desfavorable del 9.4%. Es la imagen desfavorable la segunda más baja del gabinete presidencial. O sea, muy bien en la gestión que ha hecho el ministro de Hacienda, en el reconocimiento y su imagen de favorabilidad. El canciller Álvaro Leiva tiene una favorabilidad del 19%. Armando Benedetti, muy cercano al presidente, quien es el embajador en Venezuela, lo conoce el 56.9% de los encuestados, tiene una imagen favorable del 18%, pero una desfavorable del 29%. Aquí ya empiezan a cambiarse las cargas. Roy Barreras, presidente del Senado, imagen favorable del 18.1% y desfavorable del 27.3%. Pero la ministra de Salud tiene una imagen favorable del 15% y desfavorable del 11%. La ministra de Minas, aquí cambia la tendencia, tiene una imagen favorable del 12% y desfavorable del 16.9%. Luego sigue el ministro del Interior, que tiene un reconocimiento muy bajo, sorprende porque es además el vocero del presidente, solo lo conoce el 24.5% de los encuestados, con una imagen favorable del 12%, pero su imagen desfavorable es la más baja del gabinete, que es una noticia positiva para él. También miden, ya no hacen parte del gobierno, son parte del Estado. La Procuradora General Margarita Cabello tiene una favorabilidad del 11%, desfavorable del 15%, y el fiscal Francisco Barbosa tiene un reconocimiento del 30%, 9% tiene imagen favorable y el 17% una imagen desfavorable. Bueno, Mauricio, con estos datos podemos hacer un primer análisis de lo que los encuestados ven del presidente y de su gabinete. Llama mucho la atención, y creo que tú también estás de acuerdo conmigo en esto, la favorabilidad del ministro de Hacienda, muy alta,
muy alta. Reconocen el trabajo que ha hecho el ministro para tratar de controlar los mensajes del gobierno y de sacar adelante esta reforma tributaria sin afectar tanto a distintos sectores de la economía. Muy bien. Empecemos por el gabinete entonces, Joa, y empecemos por el ministro José Antonio Ocampo, que efectivamente sorprende y sobresale en medio de sus colegas por esta buena calificación, por esta favorabilidad que tiene entre la gente. No lo conoce tanta gente, esto es algo que es común a todo el gabinete. En realidad, este bajo nivel de conocimiento sorprende para el ministro de Hacienda porque ha sido ministro de Hacienda en el pasado, desde hace 25 años está rondando los distintos cargos, director de planeación, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, mejor dicho, pocas cosas le falta hacer a José Antonio Ocampo en el Estado colombiano, y a pesar de eso, pues aunque tiene un alto reconocimiento frente a sus colegas, no es tan alto como uno esperaría, pero sí es muy significativo que en medio de ese reconocimiento tenga esa imagen favorable. ¿Por qué? Porque son muy pocos los ministros que pasan una reforma tributaria. Nadie quiere pagar impuestos y a pesar de eso mantiene una imagen favorable. Es decir, que no sería difícil estar argumentando en este momento, claro, la desfavorabilidad se lo llevó por delante y se desgastó en el paso de la reforma tributaria, pero la pasó. No, la pasó y tiene imagen favorable. Y eso no es poca cosa por lo siguiente, porque muchas veces se ha dicho que José Antonio Ocampo es el adulto responsable del gobierno. Son maneras de decir que no pretenden ser irrespetuosas con nadie, pero que es el que pone la lupa sobre cuánta plata hay, el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que hay que hacer en términos de impuestos, que no se exceda el gasto, etcétera, etcétera. De alguna manera es el contrapeso a los que quieren gastar más, excederse en las erogaciones públicas, etcétera, etcétera, incluido el mismo presidente Petro. Por lo tanto, es bastante bueno para los equilibrios dentro del gobierno que José Antonio Ocampo mantenga una alta favorabilidad y se mantenga muy firme en su sitio. Segunda observación sobre estas favorabilidades y desfavorabilidades. Todo el mundo dice, bueno, pero nadie conoce a ningún otro ministro porque a ninguno otro se le ha dado pantalla. Acuérdense ustedes de la ministra Irene Vélez, que como pocas ministras al cabo de los 8 o 10 días de posesionarse ya estaba dando y dando noticias por todos lados, no todas ellas buenas, como ustedes recordarán. Pues bien, es la única miembro del gabinete que tiene una imagen desfavorable más alta que su imagen favorable. Y eso vamos a ver si lo logra recuperar en el camino. Por el momento ha tenido logros con la reducción de las tarifas de la energía, logros que en muy pocas carteras se pueden mostrar en realidad, pero carga encima con ese estigma de todas sus declaraciones polémicas y sus actitudes polémicas igualmente. Tercer elemento que vale la pena destacar: Roy Barreras y Armando Benedetti. Roy Barreras aparece en la encuesta, no es del gobierno, aunque haya gente que dice que es del gobierno, pues es el presidente del Senado, muy afín al gobierno, pero no es del Ejecutivo. Y Armando Benedetti, ¿por qué? Porque la gente los identifica por una parte, los conoce de su vida pública, les da un nivel de desfavorabilidad más alto que la favorabilidad, y yo creo que la clave está en que la gente los considera unos voltearepas, es decir, que se acercan al sol que más alumbra, que fueron uribistas, que después fueron santistas, que ahora son petristas, es decir, que donde esté la chequera del gobierno, ahí están. Es mi hipótesis, pero por lo menos las cifras no deshacen esa hipótesis por completo. Y finalmente, la cereza encima del pastel, la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, 49,7 de favorabilidad, 42,7 de desfavorabilidad. Y habrá quienes dicen, bueno, igualito a las elecciones, ahí, miti, y unos por encima, los que votaron más por él y los que no están por debajo. Pues no, en realidad la diferencia de 49,7 a 42,7 es mayor a la diferencia entre los que votaron por Gustavo Petro y los que votaron por Rodolfo Hernández. Eso quiere decir que por el momento, por lo menos, la adversidad contra Gustavo Petro se ha atenuado un poco. Puede ser el efecto ilusión, el efecto esperanza, no sé cuál sea, pero por el momento las cosas están bien en ese apartado. Y quizás tenga mucho que ver con uno de los segmentos que refleja mayor favorabilidad hacia él, que es el segmento de los jóvenes. Los jóvenes, acuérdense ustedes, constituyeron en términos proporcionales el mayor caudal de electores de Gustavo Petro frente a los otros grupos de edad, a los otros grupos etarios. Y acuérdense ustedes que entre los jóvenes en Colombia hay más de 2,5 millones de ninis, personas que ni estudian ni trabajan, y el desempleo entre los jóvenes casi que duplica el promedio del desempleo nacional. Es evidente que allá hay muchas frustraciones en ese segmento de la población, muchas ilusiones alrededor de Gustavo Petro, y cuando uno desglosa un poquito el presupuesto nacional que se presenta para
el año entrante, empieza a haber algunas respuestas a esos jóvenes. Aumento del presupuesto para la educación superior, búsqueda de algunos otros tipos de auxilios para los jóvenes. Es decir, que aquí se empiezan a pegar las realidades de las encuestas con las realidades de las ejecuciones, por lo menos sobre el papel del presupuesto. Ya la capacidad de ejecutar será otra cosa. Vamos a mostrarle ahora los resultados de esta encuesta Invamer Gallup sobre dos temas fundamentales. Encuesta que, cortesía del canal Caracol, se lo podemos llevar a ustedes hoy. Tiene que ver con el dólar y también con la reforma tributaria. ¿Qué tanto cree que lo afectan estas dos situaciones a ustedes, los ciudadanos, o por lo menos a los encuestados? Esto es lo que dice la encuesta. Vamos a mostrarles de una escala de 1 a 5, donde 5 es mucho, 1 es nada, ¿qué tanto cree usted que la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional lo va a afectar? El 50.8% cree que lo va a afectar mucho. El 25.2% cree que más o menos, no mucho, o sea, la parte media, y el 19.2% nada. O sea que la afectación que están leyendo los ciudadanos de esta reforma tributaria es alta. El 50.8% cree que le va a tocar duro el bolsillo esta reforma tributaria. Ahora miremos qué percepción hay con el tema del dólar. Vamos a ver la gráfica. Lo mismo, en una escala de 1 a 5, donde 5 es mucho, 1 nada, ¿qué tanto cree usted que el aumento del dólar lo va a afectar? Entonces, el 71.1% cree que lo va a afectar muchísimo, mucho. El 11% no lo ve tan delicado y el 15% cree que no lo va a afectar. En esta, Mauro, pues es evidente, la gente, los ciudadanos, por lo menos los encuestados, acuérdense que esto es una firma, esto es una foto de un momento, de un segmento de la firma Invamer Gallup, pues cree que le va a afectar en un 50% la reforma tributaria y en un 71% lo que está pasando con el dólar. Previsible, ya se veía venir. Aquí empezamos ya a pegar distintos pedazos de la encuesta, porque decíamos hace un momento que sorprende que un ministro de Hacienda que ha pasado una reforma tributaria, la más cuantiosa en mucho tiempo, sea el ministro que tiene mayor favorabilidad en el gabinete. Pues bien, para que le pongamos números al plato de la balanza de qué tanto afecta eso a la gente, ustedes lo ven, el 51%, redondeando, 50,8% de los colombianos piensan que la reforma tributaria los va a afectar mucho, y si le sumamos los que dicen que más o menos, pues ahí ya tenemos más del 75% de los colombianos. 3 de cada 4 colombianos dicen que los va a afectar o mucho o más o menos, y que eso corresponda a un ministro que tiene alto reconocimiento y alta favorabilidad de la población, insisto yo, es algo destacable. Pero metámonos un poquito en el tema de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la percepción de la gente acerca de qué tanto lo afecta o qué tanto no lo afecta, en realidad tiene dos grandes segmentos, o tres grandes segmentos si ustedes quieren. El grueso de la población lo siente, y que gane por debajo de 11 o 12 millones al mes, que es una inmensa proporción de la población, lo siente por los productos que se están viendo afectados de la canasta básica, especialmente por aquellos ultraprocesados que están siendo gravados actualmente. Que si el ponquecito no sé qué, que si el buñuelito si sé cuánto, que si las papitas no sé cuántas cosas. Esos alimentos son los que la gente está sintiendo, el grueso de la población que los está afectando. ¿Por qué? Porque por otro lado, nunca se llegó a subir ni a insinuar que se va a subir la cobertura del IVA, ni tampoco la tarifa del IVA, que sería lo que golpearía más el bolsillo de los colombianos, y tampoco se redujo en esta reforma tributaria el umbral para pagar renta, el límite bajo para empezar a pagar renta. Es decir, que el grueso de la población no tendría ni por un lado ni por otro que verse afectada, salvo por ese tema de los alimentos ultraprocesados y el efecto sobre los bienes de primera necesidad. Los otros dos grupos afectados son obviamente los empresarios, eso sí, las empresas, especialmente la minera, las petroleras y las de minería, pero también las personas naturales que ganan mucho más, que ganan por encima de 13, 14 millones de pesos y mucho más, que son, vean ustedes, proporcionalmente muy poquitos en la población colombiana. Por lo tanto, esta afectación de 50,8% de las personas que dicen a mí me va a afectar esta reforma tributaria, quizás se están yendo más
por lo que ven acerca de esos alimentos ultraprocesados que por lo que ven de lo que les ha dicho sus contadores, que deben estar haciendo sumas y restas y diciendo, vea, el impuesto de los dividendos más el no sé qué, el sí sé cuánto, más lo que no descontamos de aquí y de allá, le va a significar tanto. Creo que esta primera reacción a la reforma tributaria es más de esa población que ve el efecto sobre alimentos ultraprocesados. Pero lo segundo, sorprendente por completo, la cantidad de gente que siente que se está viendo afectada por el tema del dólar. Es mucho más duro sentir en el bolsillo los impuestos que el dólar, que es algo abstracto para una inmensa cantidad de gente que ni importa, ni exporta, ni viaja al exterior. Pero vean ustedes, 71% de los colombianos dicen la devaluación me va a afectar y seguramente lo va a hacer por la vía de la inflación. Bueno, Mauro, pues ahora le voy a mostrar la otra ficha, la otra gráfica que tiene que ver con el rumbo del país. Ahora, esta encuesta no solamente se limitó a estas preguntas, tiene muchísimas más. Nosotros pues hemos decidido mostrarles estas de la firma Inbamer Gallup. Tiene que ver con el rumbo del país. Vamos a ver cómo viene la evolución porque lo están midiendo desde que el presidente era Iván Duque. Miremos cómo va la cosa. Por buen camino, ese es el color azul. Por mal camino, el color rojo. No sabe, no responde, es el color gris. Vamos a la parte donde dice noviembre de 2022, que es la que tiene como el encuadre amarillo. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? Por mal camino, el 59.8%, pero viene en descenso. La gente pensaba que las cosas iban por mal camino desde la presidencia de Iván Duque. En mayo del 2022, donde lo veían en un 74.1%, baja en junio al 64.2% y sigue bajando. Está en el 59.8%, la percepción de quienes creen que va mal. Pero, y aquí es donde lo vamos a analizar con Mauricio, la percepción que cree que va por buen camino, va en línea con lo que está pasando, con la línea roja, sigue creciendo. Venía del 28.4%, pasa al 34%. Es decir, hay una percepción de que las cosas están mejorando. Todavía sigue ganando la tendencia de que las cosas van por mal camino, pero es una curva decreciente, y que las cosas van por buen camino es una curva creciente. Bueno, esta es una foto. Esto es lo que muestra la firma Inbamer Gallup. Mauro. Nueva información que tiende a confirmar que hay una luna de miel todavía de la opinión pública y de los electores y de los colombianos con el nuevo gobierno. Eso que esté aumentando la gente, el número de personas que dicen que el país va por buen camino y disminuyendo los que dicen que va por mal camino. Cualquiera diría, pues claro, es que cualquier gobierno al arrancar le pasa lo mismo porque escoba nueva barre bien, dice el viejo refrán. Con todo respeto lo aplicamos acá para entendernos sencillamente. Entonces todo el mundo tiene expectativas, todo el mundo cree que las cosas van a salir, las promesas de campaña, etcétera, etcétera. Pues sí, eso es cierto en gran medida, pero si uno se devuelve a la misma encuesta, 4 años antes, cuando arrancó el gobierno de Iván Duque, existía, en cuanto al mal camino, estaba aumentando ligeramente el número de personas que decía que por mal camino, y por buen camino estaba prácticamente estable. Es decir, que no a todos los gobernantes les acompaña la buena suerte o la buena percepción más bien de la ciudadanía, que empieza a decir, están mejorando lentamente las cosas y ya no están empeorando tanto. Primer punto. Pero segundo punto, ¿cuánto tiempo se podrá mantener esta percepción de que esto va por buen camino o por mal camino? Depende de muchos factores. Algunos de ellos estarán en manos del gobierno, sus ejecutorias, la capacidad de repartir tierra, que es uno de los propósitos que tiene el presidente Gustavo Petro, la capacidad de ejecutar el presupuesto para las madres cabezas de familia, para los jóvenes educación superior gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, eso habrá que verlo. Pero hay unas circunstancias que no dependen necesariamente de las ejecutorias del gobierno y que tienen que ver con la economía. Estas encuestas se están dando en un año en el que la economía va a crecer un poco más del 7%, una cifra bastante grande, la mejor entre los países similares de América Latina, de similar tamaño en América Latina. El año entrante el crecimiento va a estar por debajo del 1%, y eso significa aumento del desempleo y aumento de la pobreza. Casi que inevitable, más allá de lo que trate de hacer el gobierno, es casi que inevitable por el ciclo económico, aumento de tasas de interés, aumento de la inflación, recesión internacional, todo lo que discutimos en este noticiero con bastante frecuencia. Eso quiere decir que esta percepción de que el país va por buen camino, las cosas van mejorando,
no necesariamente se va a mantener durante mucho tiempo y va a tener que ver con ese deterioro económico, el deterioro mismo en las encuestas. La gran pregunta es, mientras hay capital político, ¿el presidente Gustavo Petro lo va a poder aprovechar? ¿Va a poder sacar adelante sus políticas? ¿Va a seguir la luna de miel con el Congreso? Va a estar bastante interesante el comienzo del año entrante, malo en lo económico y habrá que ver en lo político. Bueno, pues esta es la foto de Iván Mergalup, una encuesta que por cortesía de sus colegas de Canal Caracol le podemos llevar a ustedes hoy aquí en Red Más Noticias. Como siempre, aquí viene la ficha técnica. Bien, les contamos ahora cuáles fueron las reacciones desde diferentes sectores políticos a esta primera medición del gobierno de Gustavo Petro después de cumplir 100 días en el cargo. Desde el Pacto Histórico aseguraron que los resultados de esta encuesta muestran que el presidente Gustavo Petro cuenta con un alto respaldo a su gestión en estos primeros meses. Hay un alto porcentaje de favorabilidad, de respaldo a sus acciones y sus políticas, y también un cumplimiento en estos primeros 100 días de propósitos estratégicos que están consagrados en nuestro programa. El gobierno va avanzando a ritmo acelerado para poner las bases de esa transformación social, política, económica. Entre tanto, desde la oposición dijeron que la medición rajó a los ministros y las propuestas del gobierno como el indulto a la primera línea, la legalización de la marihuana y que no se siga explorando petróleo y gas, entre otros. Los primeros 100 días han sido caracterizados por la falta de coherencia y concordancia entre los ministros y el presidente de la República. Una reforma tributaria que no es conveniente ni oportuna por la situación mundial y los rezagos que va a vivir Colombia por la proyección económica que va a ser muy baja. Desde otros partidos políticos resaltan las cifras a pesar de la situación económica y de emergencia invernal que atraviesa el país. Arranca en una época de vacas flacas, de crisis económica mundial, de problemáticas sociales derivadas de las inundaciones y de los problemas estructurales socioeconómicos de la nación, y tener esta percepción ciudadana quiere decir que el país y que el gobernante van por buen camino. Otras fuerzas políticas dijeron que el gobierno debe comunicar mejor sus logros para mejorar los índices.